Vamos a continuar revisando la gran obra del filósofo inglés John Locke, titulada Ensayo sobre el entendimiento humano. En el capítulo tercero del libro primero dice: y resultó ventajoso en gran medida para quienes se consideraban a sí mismos como profesores y maestros, poder convertir en principio de todos los principios, el que los principios son incuestionables. Esto suele suceder en las instituciones educativas, sobre todo escuelas y universidades, donde se enseñan cosas que se dice que no se puede refutar o contradecir o ni siquiera criticar, cuando se sabe que a menudo todo cambia, incluso los conocimientos, los descubrimientos. Lo que ayer era una realidad hoy ya no lo es, y todo eso empieza por dudar de lo que se sabe, de lo que se enseña. Pero para eso también hay que instruirse, pues no se puede criticar sin saber algo siquiera de lo que está criticándose. Continúa diciendo: colocados de esta forma en una actitud de fe ciega, fue fácil dominarlos y servirse de ellos para los fines que pretendieron los que tuvieron la habilidad y responsabilidad de educarlos y dirigirlos. Claro, así digamos que se moldea a las personas que se está enseñando, se moldea según lo que uno quiere que ellos crean, para que sea fácil controlarlos, según los intereses que uno tenga, obviamente, porque hay que ser muy ingenuo para pensar que cuando a uno se le enseña algo, se le forma según la verdad, o para que en sí mismo uno sea mejor ejemplo de los demás, o ayuda para los demás, o que contribuya al bien del mundo, o sea, por el bien común. Todo eso puede suceder, pero no es lo que prima. Pues lo que prima es que uno enseñe a los demás según lo que le conviene, a los poderes fácticos o a un grupo de personas, a uno mismo, al que enseña. Eso suele suceder en realidad. Continúa diciendo: pues no es pequeño el poder que se otorga a un hombre, sobre todo cuando éste tiene autoridad para dictarle principios y enseñarle verdades indiscutibles, y para hacer que un hombre comulgue como si fuera un principio innato con todo aquello que pueda servir para sus fines particulares de quien lo enseña. Todo esto hay que pensar pues desde el principio, pues. Por ejemplo, lo que enseñan en universidades y escuelas, primaria, secundaria, todo eso, ¿de dónde parte? ¿Quién dice qué enseñar? ¿Quién dice que algo está bien o está mal en cuanto a conocimientos? Porque ni modo que uno va a pensar pues que lo que enseñan en primaria o en secundaria es algo bueno e incuestionable, es decir, que no hay otra cosa mejor que eso, que es el único método, que son los únicos conocimientos, que no hay mejores que esos conocimientos o lo que se dicta ahí, los principios, las ideas, todo eso, que son las mejores. No, pues obviamente hay muchas más ideas que se podrían enseñar, pero alguien decide pues qué es lo que hay que enseñar, qué idea debe primar, ideologías, doctrinas, todo eso parte. De ahí, cuando uno es niño, ahí le meten todo eso. Hay muchos conocimientos, bastantes, en todo aspecto de la vida, desde la economía, sobre todo económicos, ¿no? También es importante eso. Todo eso le meten a un niño desde que entra a la escuela, o desde que está en una institución estatal o del sistema. Entonces lo moldean ahí empieza todo. Y todo es, así como dice acá, para que pueda servir para fines particulares de quien lo enseña. Generalmente pues son, como digo, poderes, grupos de poder, élites, que deciden justamente qué enseñar. Luego, en otra parte de esta gran obra dice: no voy a ponerme a investigar hasta qué punto este camino en el aprendizaje está destinado a confundir las mentes de los jóvenes, apartándolas del camino del amor y de una búsqueda sincera y ardorosa de la verdad. Es más, hasta qué punto conseguirá hacerlos dudar sobre si existe una cosa determinada, o al menos si existe una verdad que debamos abrazar. Obviamente, esta forma de enseñar o de instruir no tanto es meterles mentiras a la cabeza de los niños o de las personas, sino sobre todo confundirlos. No es pues que todo, absolutamente todo lo que enseñan son mentiras o falsedades o falacias, no, sino que esto justamente está mezclado con verdades. Generalmente eso siempre pasa. Verdades mezclan con mentiras y así confunden a una persona, le hacen ir por un camino equivocado. Entonces empieza pues la división, la discusión inútil, la discusión vana, porque está bien polemizar y discutir, pero obviamente pues que debe ser fructífero esto, debe ser buscando la verdad, no simplemente para pelear, sino que tiene que haber un fin y llegar a ese fin. Porque, como digo, aquí uno se confunde, el objetivo de ellos es confundir, ese es lo principal, confundir, quieren confundir
a toda la sociedad, que no se pongan de acuerdo. No se pueden unir así, pues, estando discutiendo en vano. Tiene que estar todo claro, ir por la senda de la verdad para llegar a la unión. Y justamente la verdad es ese camino. La verdad, por más dura que sea, hay que abrazarla, como dice aquí. Luego en otra parte dice ciertos hábitos, y de manera especial los que adquirimos en edades tempranas, terminan por producir en nosotros actos que con frecuencia escapan a nuestra observación. ¿Cuántas veces tapamos a lo largo del día nuestros ojos con los párpados sin darnos cuenta de que estamos a oscuras? Esto es importante porque muchas personas no se dan cuenta que las costumbres, los hábitos tienen que ver mucho con lo que uno es o con lo que uno va a hacer, con lo que uno va a lograr, dónde va a estar. Tiene que ver con lo que uno hace diariamente. Y uno no puede restar importancia a eso, pensar que simplemente es algo eventual o temporal o algo insignificante, inofensivo, un acto que uno hace o realiza negativo, digamos, una mala costumbre, una pequeña mala costumbre, que eso no va a afectar en nada su vida. No, todo eso afecta en realidad, tiene un efecto futuro. Y luego uno se queja pues de por qué no logró algo, porque tal vez en la salud, por ejemplo, enfermó. Cuando uno no tiene un buen estilo de vida, un estilo de vida saludable, o no duerme como debe ser, o no come bien, o no come nutriéndose, o cuando uno de repente mira una distracción vulgar o de mal gusto, todo eso afecta pues la frivolidad. Uno se distrae viendo cosas sin importancia, por ejemplo pues todo lo que tiene que ver con lujos vanos, o todo eso al final uno piensa que no le afecta, pues que le está alegrando, pero al final en el futuro eso a uno lo constituye en lo que será, pues. Tal vez, digo, no, esto último de las distracciones, tal vez no le afecte materialmente, o sea, en cuanto a dinero, tal vez. Pero obviamente en cuanto a espíritu y alma sí lo va a deformar. Porque las distracciones deben ser sanas, pues. Y sano no solamente en el aspecto físico o de la salud, sino también del espíritu, de la mente. Y como se resume en esta frase, pues las costumbres o los hábitos que uno tiene siempre tienen efectos a corto o sobre todo a largo plazo. Luego dice, todo el mundo debe cuidarse mucho al admitir algo como principio y examinarlo cuidadosamente para ver si se conoce con seguridad que es algo verdadero por sí mismo, por su propia evidencia, o si solamente se le concede una creencia sobre la autoridad de los demás. Esto es muy importante, examinar lo que uno va a creer, pues lo que uno va a tener como creencia, como principio o como verdad, antes cerciorarse de que en verdad es verdad, pues, y no creerlo así simplemente porque te lo han dicho o porque cierto profesional te lo dijo. Por ejemplo, en la salud, ¿no? Si un médico dice algo sobre salud, hay que creerle a ciegas. En realidad sí, pues es algo en general que hay que hacer, pero tampoco es cerrar los ojos, como si el médico fuera inobjetable y tuviera razón absolutamente. Porque obviamente que nadie es perfecto, se sabe eso, pues ni siquiera los profesionales son perfectos, aún asumiendo que es el mejor médico del mundo. En campos prácticos es más fácil darse cuenta de eso. Por ejemplo, pues un albañil o un mecánico ahí, pues se mide según lo que uno logra arreglar o logra construir, pues ¿no? Obviamente el que construye bien o el que repara bien todo es bueno y tiene razón, pues ahí se comprueba, pero más que todo me refiero a las cosas que no se pueden comprobar al 100% en la práctica. Principios que rigen la vida de uno, por ejemplo económicos o sociales que uno cree, por ejemplo en la economía, pues de que el crecimiento es lo único importante económicamente y no hay nada mejor que eso, lo cual es totalmente falso, pues porque hay muchos países que crecen económicamente pero que hay mucha gente pobre ahí, mucha gente que le falta todo, paupérrimos en realidad. Entonces es otra cosa, por ejemplo, pues que muchos dicen y que se cree, o sea, son ejemplos que estoy poniendo, ¿no? Así puede haber muchos ejemplos en que uno cree algo simplemente porque lo dicen supuestamente los, entre comillas, expertos o los iluminados o los que han estudiado, los que tienen muchos títulos en ese campo y les creen pues sin dudarlo. Claro, obviamente si comparamos a ellos pues con la persona de a pie que no ha estudiado nada, que no tiene ni un título, ni una profesión,
se podría decir que es lógico que lo cree y debe callarse, no debe decir nada, no debe criticar nada, porque él simplemente no es nada. Y en realidad, pues obviamente que en parte esto es cierto, porque no vamos pues a creer acá en esa equivocación pues que dicen de que la opinión de todos vale igual, o justamente aquí vuelvo a lo que dije antes, o sea, para esta última idea de John Locke, que dice en esta obra muy importante, uno tiene que tener pues cierto conocimiento, cierta formación ya. Porque incluso esos pues que se llaman expertos o que han estudiado mucho, o que tienen muchos títulos, mejor dicho, porque yo no sé si han estudiado mucho, pero títulos tienen, ¿no? Y esto digo porque actualmente mucha gente puede tener muchos títulos sin haberse quemado las pestañas tanto. Porque ahora todo es más trámite y más algo que tiene que ver con oír clases, y eso pues eso no es en realidad. Antiguamente el que sabía era alguien pues que se ensimismaba, que se encerraba, que se ponía a pensar mucho, pues, y eso actualmente ya no se hace. Ahora todo es más trámite. Entonces, o sea, los que tienen títulos pues por lo menos saben algo. Bueno, no vamos a decir pues que saben demasiado por último, pero sí saben algo. En cambio, la persona de a pie pues generalmente no sabe nada o sabe muy poco. Sería absurdo pues que le esté criticando al otro que sabe más. Entonces, por lo tanto, la persona de a pie pues debe formarse, pues aunque sea, debe ser autodidacta, debe por sí mismo pensar, leer para tener ideas propias, o leer a otros y entender las ideas, pues, y así poder contradecir lo que digan los demás. Y sobre todo en la práctica, pues, porque generalmente la gente que habla de estas cosas, por ejemplo en economía, no conoce la realidad, pues generalmente nunca han sido pobres, para empezar, nunca han vivido en los lugares en donde más sufre la gente, en donde les falta todo, y solamente opinan nomás, pues. Para todo eso es importante pues formarse, leer bastante y también pensar, porque no solamente hay que leer, sino también hay que pensar, porque si uno solamente lee, al final se queda en lo que dicen los demás y no lo analiza. Entonces, esta última idea de John Locke es muy importante, de cuidarse mucho de admitir como principio algo sin haber examinado si es verdadero. Principios que empiezan en la escuela, pues que te empiezan a meter en la escuela, desde el colegio, desde el jardín incluso, todo lo que te enseñan hasta la universidad. Todo eso tiene una inclinación, tiene una tendencia a formar una persona de unas determinadas características, que se sujete y que sea productivo o útil al sistema.